es aplicar una presión positiva que va a generar un flujo para llevar el volumen que demanda el paciente acorde a su patología. Tiene dos objetivos principalmente, lo que es conseguir adecuados niveles de oxigenación y ventilación, disminuir el trabajo respiratorio del paciente. Si el paciente genera un esfuerzo ventilatorio cuando no está en las condiciones necesarias, pues va a tener deterioro ventilatorio y no va a poder mantener su demanda por sí mismo. Entonces nosotros con esta ventilación lo vamos a estar optimizando. Tenemos que limitar los efectos secundarios, más que nada por incremento de volúmenes, que nos generen también un volutrauma o trauma, incremento de presiones, y que el paciente tenga un adecuado confort, esto con una adecuada pseudonalgesia. También para que no nos limite la ventilación mecánica por el mismo esfuerzo que genera el paciente. Entonces las modalidades de ventilación se pueden definir como el modo en que tiene un ventilador de cumplir los objetivos de esta misma ventilación. Para ir estableciendo qué modalidad vamos a seleccionar nosotros, tenemos que ver el trabajo del ventilador y el trabajo realizado del paciente. Esto tiene que ver mucho con la ecuación de ventilación que ayer mencionaba Jesús. El trabajo del ventilador es lo que nosotros vamos a programar, y el trabajo realizado del paciente pues viene siendo el trabajo muscular que va a generar él mismo. Hay que ver con qué fase lo vamos a iniciar con el trigger, si es por tiempo, si es por flujo. La variable que va a estar controlando el ventilador, si lo establecemos por volumen o por presión. También vamos a ver si hay diferencia o no entre manejar un volumen o presión, y qué beneficios tiene uno y qué beneficios tiene el otro. Debemos de determinar el paso de la inspiración a la expiración, la secuencia de respiración del paciente y el esquema de control del feedback. Esta es la ecuación del movimiento, ayer la estábamos viendo. Les mencionaba que tenemos que ver la presión del paciente o el esfuerzo que va a hacer, la presión musculatura, versus la presión del ventilador. Acorde a los parámetros que nosotros vamos a hacer o ajustar, va a cambiar esta ecuación. Quiere decir que si el paciente está en una presión soporte o una presión espontánea, él va a tener el mayor esfuerzo del mismo, versus el respirador o el ventilador cuando lo tenemos con una modalidad controlada, asisto controlada, ya sea por volumen, por presión, y dependiendo de los parámetros. La finalidad de esta ecuación pues, va a ser tener una presión total para conseguir insuflación pulmonar y generar el aporte adecuado del oxígeno y los requerimientos del paciente. Tenemos los modos de ventilación. La literatura nos especifica que hay una ventilación obligatoria, una ventilación espontánea y una ventilación asistida. Básicamente, la asistida abarca estas dos, porque comúnmente no dejamos al paciente en una ventilación espontánea recién que se intuba. Sería ilógico que lo llevamos así, por alguna razón lo estamos intubando y le estamos dando el soporte mecánico ventilatorio. De la ventilación no asistida viene siendo cuando el paciente tiene una respiración espontánea y consecuentemente porque la musculatura del paciente es adecuada, él tiene un adecuado esfuerzo muscular tal cual, más un sistema nervioso central conservado. Esta modalidad pues es más que nada cuando estamos ya desvinculando a los pacientes. De lo que viene siendo las modalidades asistidas, son modalidades controladas, modalidad mixta, que es la asisto controlada. Comúnmente ya los ventiladores no nomás vienen como controladas, sino tienen la modalidad dual, donde el paciente hace el esfuerzo, el ventilador sincroniza por tiempo y apoya con estas ventilaciones, que vienen siendo las asistidas. En este contexto, el paciente neurológicamente puede ser que o que tenga una lesión que llevó al deterioro, un paciente que tengamos con sedación y nosotros mismos estemos deprimiendo su sistema ventilatorio, y paciente que tiene debilidad muscular, hablando de neuropatías o Guillain-Barré, entre otras enfermedades, en esos pacientes que tenemos que llevar soporte. Entonces, si llevamos una ventilación asistida, va a ser en modalidad con soporte total, soporte parcial, modalidades asisto-control o continuas mandatorias y ventilaciones controladas. Vienen siendo términos muy semejantes. De hecho, depende de la literatura en que lo revises, te va a cambiar entre uno u otro, pero pues viene siendo lo mismo. De las ventilaciones asistidas nos lo van a dividir en dos, en lo que viene siendo con soporte total o soporte parcial. El soporte total lo define el Pilgrims como un ventilador que completamente va a generar el flujo, va a generar la ventilación para que sea alveolar efectiva del paciente, y el paciente no va a tener ningún esfuerzo. También la define
cuando la total de respiraciones que nosotros programamos en el ventilador debe ser arriba de 8 y con el volumen ideal adecuado, acorde a sus requerimientos por peso ideal o peso predicho, versus las respiraciones que son de soporte. El ventilador únicamente va a aportar menos de 6 respiraciones y el esfuerzo va a ser generado por el paciente. Él inicia la inspiración y el ventilador la va a continuar. Las modalidades que son de tipo parcial son la intermitente, la presión soporte por ventilación, el volumen soporte, la asistida proporcional y volumen minuto mandatoria obligada, que al fin y al cabo pues es asistida y es mixta. Entonces, continuando con los modos de ventilación, pues ya mencionamos el tipo de ventilación, si va a ser obligatoria, espontánea, asistida, si es por objetivo de control variable, si lo vamos a establecer por volumen o por presión. Esto dependiendo de la patología que tiene nuestro paciente y de nuestras notas de protección pulmonar. El tiempo de entrega va a ser continua mandatoria, intermitente ventilatoria y con soporte o espontánea. La que viene siendo continua mandatoria está caracterizada porque nosotros vamos a determinar el tiempo que se da el aporte, el volumen corriente que le vamos a dar al paciente independientemente de la confianza que pueda tener el paciente. Y con esto nosotros podemos generarle un daño, por eso debemos ser cautelosos con nuestros objetivos terapéuticos. Y la presión inspiratoria. Esto siempre va a ser caracterizado en la continua mandatoria. En la que viene siendo ventilación espontánea continua, nosotros determinamos el tiempo y el volumen corriente, pero el volumen corriente va a estar determinado por el paciente. Cuanto mayor esfuerzo haga, mayor volumen va a incrementarse. Y el tiempo viene marcado, viene pautado. Sin embargo, en este sentido, el paciente puede adelantar sus ventilaciones y automáticamente tiene el soporte del ventilador. El intermitente, pues es combinación de ambos. Parte de la modalidad tenemos que ver el trigger, el control y el ciclado. Principalmente lo que viene siendo la fase inspiratoria y la fase expiratoria, que es regulada por el trigger, lo va a pautar el paciente cuando lo tenemos en una modalidad intermitente o con soporte. En cambio, cuando es controlado completamente, nosotros lo vamos a pautar y ya lo vamos a establecer si es trigger espontáneo o trigger mandatorio. Cuando es espontáneo, el paciente determina el inicio y el fin de la inspiración, y cuando es mandatorio, pues el ventilador siempre lo va a estar asistiendo al paciente. La ventilación controlada por volumen, tenemos un volumen fijo y tenemos que el paciente, nosotros tenemos que cubrir su demanda. Podemos tener un volumen subóptimo, el paciente va a tener necesidad de mayor volumen. Tenemos que regular el adecuado flujo para que llegue en el paciente, y por eso son sus dos condiciones o sus dos elementos que van a definir la ventilación controlada por volumen. Entonces, el volumen y el flujo permanecerán constantes. La compliance del paciente nos va a afectar en el aporte. Si tiene un patrón restrictivo, por más volumen que nosotros pautemos, nos va a incrementar las presiones pico, las presiones máximas, pero no va a llevar el adecuado aporte. En cambio, si tiene una compliance adecuada, aumentada, pues va a llegar hasta mayor volumen con menor presión. Las ventajas que vamos a tener en este tipo de modalidad es que el volumen tidal siempre va a ser constante, nos sirve para estudiar la mecánica del paciente. En este sentido vamos a estudiar la distensibilidad, la resistencia pulmonar, vamos a ver la resistencia de la vía aérea. Tiene un menor tiempo de entrega versus cuando es por presión soporte. Desventajas que vamos a tener en este caso es el riesgo de barotrauma, mantenimiento de un volumen constante independientemente de las características que tenga el paciente. Al tener una compliance disminuida, vamos a producir un incremento de la presión. Y va a tener una distribución irregular principalmente en pacientes que tienen un SRA severo, por una distribución desigual del gas, produciendo una sobredistensión en ciertas áreas versus otras áreas aterrizadas que no va a ventilar adecuadamente. Por eso, comúnmente se desea más la ventilación por presión soporte. Aquí tenemos las gráficas. En el panel A es
paciente con una compliance normal, no incrementada. Tenemos que el volumen se va a llevar a cabo en un determinado tiempo y no va a estar disminuido. Cuando la compliance está aumentada, el mismo volumen que nosotros pautamos se va a administrar en menor tiempo, versus cuando un paciente tiene la compliance, aquí es la compliance aumentada, que tiene mayor distensibilidad del paciente. Acá es cuando el paciente está más receptivo. Ese mismo volumen nos incrementa las presiones para generar el aporte, versus cuando el paciente tiene una mejor distensibilidad, las presiones van a disminuir y vemos que el aporte del volumen siempre es el mismo, nunca va a cambiar. En este caso establecen que 500 mililitros y vemos el tiempo en el que se va a aportar el mismo. Cuando tenemos la ventilación controlada por presión, nosotros en el mismo ventilador vamos a establecer la presión en que queremos. Y bueno, nosotros establecemos una presión, acorde a la presión, vamos viendo el volumen que se va aportando, esto dependiendo de las características del paciente. Nuevamente les digo, tiene que ver con la compliance del paciente y la distensibilidad. Entonces nosotros disponemos la presión de salida del respirador o del ventilador, se va a mantener constante y el flujo puede ser descendente o puede ser constante. Comúnmente ya los ventiladores lo manejan como descendente, y esto es también lo que comentábamos el día de ayer. Podemos incrementar la presión, nos incrementa el volumen y no nos va a incrementar las presiones versus cuando lo hacemos por volumen control. Ventajas que hay en este caso, pues tienen una distribución más uniforme en el pulmón. Hay limitación de la presión y el flujo desacelerado, que proporciona una mejor distribución del volumen. Hay un mayor reclutamiento alveolar. Se genera una mejor oxigenación del paciente. Se limitan las presiones. El patrón de desaceleración genera menos lesión y lo manejamos como una estrategia de protección pulmonar. La desventaja pues es el suministro, va a estar variado acorde a las presiones y la distensibilidad también. Hay posibilidad de que haya una hipo o una hiperventilación en los cambios de resistencia y de la compliance, con una mayor repercusión hemodinámica también. Esto consecuente a la presión alveolar media, que la podemos incrementar, y la presión intratorácica. Esta nuevamente es una de las gráficas comparativas. En el panel A, con una presión de 20, estamos generando un aporte de volumen de 500. Cuando tenemos una adecuada compliance, la misma presión nos puede incrementar el volumen, versus un paciente restrictivo, tenemos una presión, pero no vamos a llegar al volumen adecuado del paciente. En este caso tuvimos que incrementar la misma presión soporte para incrementar el volumen y el aporte del paciente. Se ha estudiado qué es mejor, volumen versus presión. Teóricamente los distintos autores, el Tobin, Pilgrims, no dan un punto a favor. Busqué artículos, pero no encontré tampoco alguna literatura que decante más por una. Ya analizando lo que comentamos, pues la presión podría ser con menor limitación al daño del paciente por el barotrauma y nos va a ser más beneficiosa. Únicamente la ventilación que no nos va a dañar al paciente, pues es una ventilación espontánea donde el paciente genera el esfuerzo ventilatorio, el esfuerzo respiratorio, y va a estar colocando sus presiones. Los modelos de ventilación convencionales que se manejan es el volumen controlado, continua mandatoria, por presión continua, el intermitente, ya sea por volumen, ya sea por presión, o el soporte ventilatorio. Es lo mismo cuando hablamos de continua mandatoria que asisto control. Ya comúnmente no son modalidades mandatorias obligadas, o únicamente esta. Cuando el paciente genera esfuerzo, ya los mismos ventiladores van a dar el apoyo y van a adelantar las ventilaciones. Tenemos otros modos de ventilación, que es el por presión positiva bimodal, el modelo dual control y el modelo de acelerador de asa acelerada. Si vemos, todas estas son algunos modelos de ventilación. Cambia acorde al ventilador que estamos usando y del autor. Cada ventilador tiene distinta técnica, tiene distintos nombres y pues los tenemos que ir asociando entre unos u otros. No está una literatura uniforme en este sentido. Cuando tenemos las ventilaciones continuas mandatorias, pues ya le mencioné que el ventilador es el que está dando el soporte. Se activa por tiempo.
el paciente va a activar las respiraciones, pero pues es apoyado. En este caso, es pacientes que tienen deterioro neurológico, sea por alguna lesión estructural, alguna lesión orgánica, sea secundaria de fármacos, sea por lesión del nervio frénico o parálisis del nervio motor. Esta es una gráfica de volumen. Vemos que en la parte A tenemos un flujo de 50 litros. Esto es lo que nosotros establecemos del paciente, pero en este caso la curva no es adecuada. Hay un retraso en la administración del volumen. Se ve que es una curva cóncava y va a tardar en llegar a la meta, pero sin embargo no estamos generando el aporte completo. Ese problema que nos vamos a encontrar con una mala programación, específicamente en las mandatorias. En este contexto del ejemplo que se pone, es que hay que incrementar el flujo para generar una adecuada distribución del volumen, y de ser de 50 litros, aquí se adapta a 75 litros por minuto, y ya vemos la adecuada curva. ¿Cómo los vamos a programar? Cuando es por volumen, tenemos que ver el volumen ideal, la frecuencia respiratoria, el tiempo respiratorio, la relación de inspiración-expiración, el flujo, como les comentaba en el caso pasado, el PIB, si va a tener soporte o no va a tener el soporte del paciente, el FiO2, acuerdo a nuestra meta de oxemia, y si lo vamos a estar limitando por flujo o por tiempo. En la presión continua o presión soporte continua mandatoria, vamos a cambiar, en vez del volumen, pues vamos a estabilizar nosotros en lo que viene siendo la presión máxima, pero con los mismos parámetros. La presión máxima, pues acuerda al volumen que esperemos aportar al paciente. Cuando tenemos una ventilación mandatoria intermitente, pues las respiraciones son periódicas, son dirigidas por volumen de presión, por intervalos establecidos en el mismo ventilador. En este ejemplo de la curva, tenemos que es por... Aquí son asistidas, en este caso, el paciente hace un esfuerzo, tiene soporte y se va a generar el aporte del volumen. En el panel B, nuevamente, esta es asistida, pero vemos que el paciente empieza a hacer esfuerzo. En este caso no son efectivas porque no tienen el soporte necesario para el volumen óptimo del paciente. Entonces el paciente hace esfuerzo, el ventilador no lo limita, retrasa el siguiente ciclo, vuelve a tener esfuerzo y ya es asistido por el tiempo. En cambio, cuando tenemos un presión soporte del paciente, tenemos la mandatoria donde se ve el adecuado flujo, y en este caso es el paciente que ya nuevamente genera la inspiración, y con el soporte que nosotros establecemos va a tener el apoyo. Para establecer los parámetros, pues viene siendo los mismos, recuerda sea volumen, sea por presión soporte, como ahorita lo mencioné en la pasada, no cambia mucho, depende de nuestros objetivos. Y cuando ya tenemos el otro tipo de modalidad que es el espontáneo, van a ser tres: cuando el paciente tiene una respiración espontánea por sí solo, cuando tiene presión positiva por CPAP y cuando es con soporte por presión. Básicamente aquí el paciente ya tiene la capacidad motora, neurológica para generar sus ventilaciones. Lo define que debe ser con una pieza en T. La pieza en T, pues ya hemos visto que no lo estamos usando. Allí lo pasamos a modalidad espontánea, 30-60 minutos. El PIMLI se establece ese tiempo. Hay otra literatura que es hasta 120 minutos para ya buscar el destete de programación. Y pues básicamente todas esas son las modalidades convencionales que maneja tanto el PIMLI, Celtorin, y no sé si tengan alguna duda. ¿No tiene ninguna duda? Bueno, yo les quería comentar, pues cuando hay un chorro de estas, el doctor habló de los dos tipos principales, ¿no? Que manejamos para ventilación del paciente. Aparentemente, pues, a lo mejor por el COVID y todo eso ya todos, afortunadamente, tenemos mucho más conocimiento que antes de la ventilación mecánica, ¿no? Que nos hemos enfrentado
a la pandemia. Sin embargo, pues hay muchos detallitos que a lo mejor a veces no, diría un R2 que sea el manejo fino del ventilador. Es importante conocer las bases, ¿no? Ayer platicaron de la ecuación de movimiento, todo eso, y eso te ayuda mucho a entender qué es lo que estás haciendo. Toda ventilación mecánica estás aplicando una fuerza positiva en un sistema que está hecho para presiones negativas, ¿no? Haces una presión negativa con el diafragma y así es como funciona. Tú lo que estás haciendo, estás inyectando un flujo. Entonces, pues de entrada, pues son dañinas, no son fisiológicas para el paciente. Entonces, entre más rápido tú lo puedes pasar a un medio espontáneo, pues a una modalidad espontánea, pues es mejor para tu paciente. Yo, por ejemplo, lo que me he encontrado es que cuando todo dentro de las ventilaciones, dentro de los modos por volumen o los modos por presión, dado que ha habido tantos y cada una de las compañías que hace los ventiladores les cambia el nombre o les pone diferentes modalidades, o luego no todos los ventiladores sean para el contexto del mismo paciente, muchas veces tienen modos que tienen diferentes nombres. Yo me topé, por ejemplo, con un dragger que tiene una modalidad que es la mandatoria intermitente. Pero la verdad no lo entendía, pues, porque teníamos una modalidad que era por presión, pero tenía un volumen programado, y después pues tuve que buscarle y vi que ese modelo de dragger en particular está controlado por presión, pero te garantiza un flujo, ¿no? Entonces, por eso es bueno a veces, ¿cómo se llama?, entenderlo, y muchas cosas esas pues las vas resolviendo conforme, si sabes cómo se maneja cada uno de los modelos, aunque te enfrentes a otros ventiladores de otras compañías, pues vas a saber que los principios son los mismos, ¿no? Pues yo solo tendría una pregunta técnica. Es que yo, en el contexto del quirófano, nuestras máquinas son muy diferentes a las de ustedes. De hecho, precisamente, la máquina que usted vio de presión con volumen garantizado era una máquina, no sé si las de ustedes son de circuitos cerrados, son circuitos semiabierto, abierto, porque platicando con Rodri, a mí me sorprendía, o llegar aquí, yo no sabía, que utilizaban flujos de 50, 40 litros por minuto. En el quirófano solemos utilizar 6 litros en la indemnización, y luego nosotros tenemos un concepto de flujos mínimos. Entonces manejamos a veces 2, 1.5, 0.5 litros por minuto. Entonces eso es por la diferencia de la máquina, me imagino, ¿no? Además, me imagino que porque las máquinas están hechas para un paciente que lo vas a tener con ventilación mecánica, por lo que es una cirugía, ¿no? Un periodo muy corto. Incluso pues son pacientes que es extubación fast track, ¿no? Los tratas de extubar rápido cuando están en el quirófano. ¿Y en la máquina que usted vio era de anestesia o era un ventilador como el de ustedes? Es un ventilador como el de nosotros, pero fíjate que ahí buscando en el, pues ahí en el manual, aparentemente se las hizo Dryer pero estaban pensadas para quirófano, pues. Entonces, para el contexto del paciente hospitalizado. Sin embargo, pues obviamente aquí en México tenemos mucho escasez de ventiladores, ¿no? Y lo que se usa lo que hay. Entonces, muchas veces pues es la cosa que te encuentras con modelos que a lo mejor no estaban pensados para una terapia intensiva, porque la necesidad hizo que lo tengas que utilizar para ese motivo, ¿no? Y es bueno conocer eso. Sí, pues un paciente que está controlado por volumen es muy raro que vayas a usar flujos tan bajos, ¿no? Porque de hecho, al contrario, pues te estás arriesgando que el paciente con el tiempo pues te haga una telectasia. En pacientes con patología pulmonar o paciente crítico, cualquier paciente que está bajo ventilación mecánica o que esté acostado, te va a tener una disminución de su función pulmonar. Entonces, pues quizá lo pueda tolerar, ¿no? Porque nosotros cuando nos dormimos también estamos acostados, les reclutamos algunas zonas, ¿no? Pero es un tiempo pues corto, pero ventilar a un paciente en esas condiciones con un flujo menor al 10% del volumen que le está dando en cada ciclo, pues le va a hacer asincronías o le va a hacer atelectasias, ¿no? Si es por tiempo prolongado, entonces sí,
programación inicial, te puedes guiar por eso. Si todavía te permite programar el flujo, porque te fijas ya la mayoría lo hacen en automático, tú programas una frecuencia respiratoria y un tiempo inspiratorio, y a partir de eso te da el flujo. Si te vas a los valores, vas a ver el flujo necesario que tiene que utilizar el ventilador para en ese tiempo y en esa frecuencia garantizar el volumen que tú estás dando, y te digo, es más o menos entre el 10 y el 15%, salvo que tu paciente llegara a estar muy obstruido, a lo mejor te tendría que elevar los flujos para eso. El problema, cuando tú podías programar el flujo, el paciente empezaba a saturar en modo volumen, ya no le querías cambiar el volumen porque ya sabías que tenías que ventilar de 6 a 8, pero manejaban picos hasta de 60 a 80, lo cual también pues, no es lo adecuado, ¿no? Entonces, si puedes comprar en 400, 450, pues un flujo de 40 a 45 es lo que te va a funcionar. Ahora, un paciente que no tiene lesión pulmonar, el doctor Munares en las clases que mencionaba eso, y a mí se me hizo muy interesante porque siempre menciona, por ejemplo, de un trompetista gringo que era de jazz, que dicen que cuando tocaba la trompeta alcanzaba presiones muy probables, o sea, adentro del pulmón se alcanzaban presiones, pico de, ¿qué te gusta? Arriba de 100. Imagínate, nosotros nos infartaríamos donde veamos un paciente así, pero ver un paciente sano. Entonces ahí es donde entra algo muy importante. El pulmón es un pulmón sano, un pulmón que está heterogéneo. La repartición de la presión es de una manera armónica, pues se reparte en todo el pulmón y no hay daño pulmonar. Tu pulmón está preparado para aguantar ese tipo de presiones, puede proceder sin ningún problema. Sin embargo, en un pulmón como los que vemos nosotros, un pulmón con neumonía, con atelectasias, con SIDA, ¿qué vas a tener? Vas a tener zonas del pulmón que están demasiado duras y no se pueden distender, y otras zonas que están, que tienen una consistencia normal. Exactamente, y toda esa presión que le estás metiendo no se reparte de manera heterogénea, homogénea, y al contrario, ahí va a haber zonas donde va a haber mucha presión, que es lo que, no sé si ya lo mencionaron, el fenómeno de Pendeluf, que y ese bamboleo de la presión te puede, exactamente, y te puede generar. Entonces no es lo mismo, esa es una de las diferencias pues, que vas a encontrar con el tipo de pacientes que tú ventilas allá en quirófano, que pues no son pacientes que tengan una patología ventilatoria con los que tenemos nosotros. Toman en cuenta, porque he visto que toman poder dinámico y otras cosas que la verdad yo desconocía, pero utilizan también en el contexto de la ventilación de sus pacientes lo del punto de inflexión superior, el punto de inflexión inferior, para verlo desde el punto de reclutamiento y ver cómo titular la PIB. La titulación de la PIB es un tema bastante complejo, pero en sí no se recomienda titular PIB por punto de presión y inflexión máxima, ¿no? O sea, sí tiene mucho sentido teórico que titules una PIB suficiente para garantizar que no haya un colapso alveolar, y eso lo das con cierto volumen, ¿no? Que te lo va a dar el punto de inflexión máxima. Si tú ventilas a tu paciente a menos de ese volumen, tu paciente se va a telectasiar, se va a reclutar. Pero sí, eso le programo esta PIB y veo los puntos de deflexión, y a partir de ahí titular mi PIB no, pero quizás sí te ayude a titular el volumen mínimo, por ejemplo. Y para titular PIB, pues ya te tienes que basar más en, pues ya sea tener un balón esofágico, ¿no? Y a partir de ahí ver las presiones, pero si no, pues ya arrancas de 5 a 6, ajustas según el índice de masa corporal, o si el paciente tiene un patrón restrictivo por un comportamiento abdominal. Y lo otro, no sé, hay mucha controversia, pero incluso el ARSNet todavía tiene un poquito más de validez de si tu paciente te está exigiendo mucho FiO2, pues tienes que ir incrementando también tu PIB, porque el paciente pues está desaturando porque está reclutado. Pero en sí, titular, se ha visto pues los estudios así el estándar sería hacerlo por estudios tomográficos de impedancia y ver a cierto PIB cuántas áreas no se están reclutando y manejar pues a PIB. Y lo han comparado con los modelos de guiarnos por los bucles, y te digo que no es. Pues no es lo que más nos sirve, pues, pero sí, de titular el PIB puede ser sumamente complejo. Aparte ya ves que la misma literatura no te permite hacer ajustes muy drásticos en 24 horas.
Si ya estás muy alto, de todos modos no puedes bajar más de 1 o 2 en 24 horas, entonces, por ejemplo, lo quieres titular por parámetros del ventrículo derecho y ves que incluso a PIB de 4 o 5 sigues teniendo problemas de sobredistensión de cavidades derechas, entonces si no, es irte pausado y ya más por las metas de protección pulmonar que buscar un PIB ideal. Lo que llaman el PIB óptimo, ¿no? Hay todo ese PIB óptimo que se busca con pacientes seleccionados, están bloqueados, están sedados. No se doble trabajo porque están estudiándose, pero traen con esas características, qué características lo tienes así bien en el tumbador de un quirófano, lo tienes aquí bien así bloqueado, muscular, sedado, y te tienes que hacer las maniobras y el titular óptimo, eso que pasan en las curvas. Se quería desde que descubrieron, ahí en los 80s, creo que fue cuando descubrieron que de lo del pulmón abierto, o sea, que vieron que a los que tenían, porque originalmente no les ponían PIP, pues, no, el PIP ni siquiera existía el concepto, porque tú no tienes un PIP de manera fisiológica, pero vieron que los pacientes que les iba mejor eran los que no llegaban a cero, o sea, no bajaba completamente durante la expiración, la presión. Y pues de ahí se vio que el problema era que la mayor daño alveolar era cuando tenías todo abierto tu alveolo y lo cerrabas y luego otra vez lo volvías a abrir. Eso volver otra vez a estar abriendo y cerrando los alveolos, se vio que era una de las cosas que condicionaba daño alveolar. Y de ahí vieron algo bueno y se decidió, pues se vio que era benéfico, pues darle un PIP al paciente. Y de ahí empieza la que... Imagínate que lo vamos a seguir viendo durante las siguientes clases, pero empieza lo de la escuela del pulmón abierto, que era mantener el pulmón abierto y los beneficios del PIP. Pero como toda la vida, ¿no? Todo el mundo dijo, pues si es bueno el PIP, entre más PIP mejor, ¿no? Y entre más enfermo esté el pulmón, más PIP. Y pues al contrario, desde los 80s hasta acá, no se ha visto. Sabemos que el PIP es bueno para el paciente hasta cierto punto. ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es el PIP óptimo? Como dice Ramoncito, no se ha encontrado un PIB óptimo, no, como dice Blanco, hay un chorro de cosas que han tratado de hacer para encontrarlo y hasta la fecha es una gran discusión. Sabemos que las herramientas que usamos, como lo que dices tú, como el driving pressure, son herramientas imperfectas. Es de las que tienen su boom, la del poder mecánico también tiene su boom, son buenas, pero más bien te marcan, más que nada te marcan que te estás pasando de lanza, pues, o que el pulmón está muy largo, o sea, te estás pasando de lanza con la energía que le estás metiendo al pulmón, o que el pulmón está muy fregado, ¿no? Y a veces no puedes cambiar ese poder mecánico, porque el pulmón está bastante, con una elastancia muy grande, pues. Entonces, dentro del driving pressure, tú no sabes cuál es, por ejemplo, la verdadera presión transpulmonar. Estás haciendo un estimado de la presión transtorácica. Necesitarías una manometría para poder ver cuál es la presión pleural y poder hacer ajustes más finos. Pero hasta la fecha, casi 40 años y todavía no te pueden decir, este es el PIP para todos los pacientes o este es el PIP ideal. Y la escuela del pulmón abierto, que era la que empujaba mucho el PIP, y lo vas a ver, por ejemplo, cuando pasas visita, hay todavía escritos que traen esa ideología, no está mal, pues, pero es como se formaron, y vas a ver que se guían por los puntos de inflexión, el histeresis pulmonar y todo eso para calcular el PIP, pero es una escuela que pues, se le dio todo su boom, hicieron varios estudios muy importantes y nunca se encontró realmente algo que pudiera estandarizar. Te preparo para aplaudir. Sí, no, ya te digo. Porque a veces nos